Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema fascinante, sobre todo para aquellos que se mueven en el mundo de la medicina. Vamos a hablar de la relación entre el síndrome del impostor y el burnout, especialmente en residentes. Uy, sí, un tema crucial, desde luego. Imagínate la presión a la que se ven sometidos durante su formación. Exámenes, guardias interminables, la responsabilidad de la vida de los pacientes. Es un cóctel explosivo para el burnout. Desde luego. Empecemos por lo básico. Hablamos del síndrome del impostor. Ese sentimiento de ser un fraude a pesar de los logros, atribuir el éxito a factores externos y vivir con el miedo constante a ser descubierto. Clancy y Imes lo definieron en 1978. ¿Te suena? Más de lo que pensamos. Fíjate un estudio reciente publicado en Teaching and Learning in Medicine este mismo año. De Neufeld, Malin, Babenco y Orsini revela que casi el 70% de los residentes médicos lo experimentan. Una cifra alarmante. Casi un 70%. Es impactante. Y hablando de cifras que dan que pensar el estudio, también menciona que el burnout afecta a un porcentaje similar de residentes. Y ojo, no hablamos solo de cansancio, sino de un estado profundo de agotamiento y desvinculación que surge al sentirse abrumado, como lo afirmaron Domeruti y sus colegas en 2001. Exacto. Es como si estuvieran constantemente corriendo una maratón sin línea de meta. La formación médica puede ser una auténtica olla a presión. Totalmente. Pero fíjate, este estudio va más allá y explora por qué algunos residentes con síndrome del impostor prosperan mientras que otros se queman. Se centra en algo que se llama orientaciones de causalidad. Intrigado. Mucho. Las orientaciones de causalidad son como filtros a través de los cuales interpretamos el mundo y nuestras experiencias. Y según este estudio, influyen directamente en cómo el síndrome del impostor puede llevar o no al burnout. Me interesa. Pues hay que aplicarnos un poco más sobre estas orientaciones. Claro. El estudio se basa en la teoría de la autodeterminación, o SDT, desarrollada por Deci y Ryan para entender cómo nuestro contexto social influye en nuestra motivación y bienestar. En este caso, el contexto es el entorno laboral de los residentes, ¿verdad? Exacto. Un entorno que, como hemos dicho, puede ser bastante intenso. Precisamente. La CT nos habla de 3 orientaciones de causalidad: impersonal, controlada y autónoma. Cada una de ellas juega un papel diferente en la relación entre el síndrome del impostor y el burnout. Entiendo. Entonces, si un residente se siente como un impostor, su forma de reaccionar a esa sensación, según estas orientaciones, puede determinar si acaba sufriendo burnout. Exactamente. Pongamos un ejemplo. Imagina 3 residentes enfrentándose a una cirugía complicada. El primero, con una orientación autónoma, la ve como una oportunidad de aprendizaje, un desafío que le motiva a superarse. El segundo, con una orientación controlada, está aterrorizado por la posibilidad de equivocarse y decepcionar a su supervisor. Y el tercero, con una orientación impersonal, se siente impotente y abrumado como si no tuviera control sobre la situación. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de sufrir burnout? Sin duda, los dos últimos. La actitud juega un papel fundamental en cómo afrontamos los desafíos, y en este caso parece que la orientación autónoma ofrece cierta protección. Totalmente. El estudio revela que la orientación autónoma actúa como un amortiguador protegiendo a los residentes del burnout, incluso si se sienten impostores. Abordan los problemas con una actitud positiva y proactiva, buscando soluciones y aprendiendo de sus errores. Es como si tuvieran un escudo protector contra el estrés y la presión. Exacto. Por otro lado, la orientación controlada, esa que busca la validación externa y teme el fracaso, agrava el problema. Es como si echaran leña al fuego. Estos residentes se esfuerzan al máximo para superar sus sentimientos de impostor, lo que genera una presión y un estrés inmensos que a la larga pueden llevar al burnout. Es como si estuvieran constantemente corriendo en una rueda del hámster sin llegar a ninguna parte. Tiene sentido. ¿Y la orientación impersonal qué papel juega? Aunque no de forma tan intensa como la controlada, también aumenta el riesgo de burnout. Es como si la persona se rindiera ante los sentimientos de impostor, aceptando pasivamente el estrés y el agotamiento. Es como si dijeran, soy un impostor, no hay nada que pueda hacer al respecto. Precisamente. Y esta actitud de resignación y falta de control los deja a merced del burnout. Entonces, la orientación de causalidad de cada residente puede modular la relación entre el síndrome del impostor y el burnout. Exacto. Y esto nos da una pista importante para entender cómo podemos intervenir para mitigar el riesgo de burnout en la formación médica. De acuerdo, creo que es un buen punto para hacer una pausa. Volvemos en un momento para seguir explorando este tema tan interesante. Retomamos nuestra inmersión en el síndrome del impostor y el burnout en la residencia médica. Antes de la pausa, hablamos de cómo la teoría de la autodeterminación, con sus 3 orientaciones de causalidad, nos ayuda a comprender por qué algunos residentes con síndrome del impostor prosperan mientras que otros se queman. Exacto. Y lo que me parece más revelador es que según el estudio podemos intervenir para modificar esas orientaciones y así reducir el riesgo de burnout. Totalmente. No se trata de resignarse a una predisposición, sino de crear entornos de aprendizaje que fomenten la orientación autónoma, esa que actúa como un escudo protector. Me gusta esa imagen del escudo protector. Ujú. Pero,
¿Cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Cómo podemos promover esa orientación autónoma en la formación médica? Hay varias estrategias. Por ejemplo, podemos implementar la enseñanza basada en casos donde los residentes tienen que tomar decisiones y resolver problemas de forma independiente, por supuesto, con la guía de un tutor. Es como aprender a conducir. Al principio necesitas a alguien que te enseñe y te acompañe, pero poco a poco vas ganando confianza y autonomía al volante. Una analogía perfecta. También se pueden ofrecer a los residentes oportunidades para elegir sus rotaciones, sus proyectos de investigación o incluso sus horarios dentro de lo posible. De esta manera se sienten más dueños de su proceso de aprendizaje y están más motivados para participar activamente. En lugar de ser meros receptores de información, se convierten en protagonistas de su formación. Exactamente. Y en cuanto a reducir la presión externa, esa que alimenta la orientación controlada y el miedo al fracaso, es fundamental crear un ambiente donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos. Es decir, cambiar el enfoque de castigar los errores a aprender de ellos. Un cambio de mentalidad que puede marcar la diferencia. Totalmente. Y esto implica que los supervisores deben ser accesibles y comprensivos, que los residentes se sientan cómodos para hacer preguntas y pedir ayuda sin miedo a ser juzgados. En otras palabras, crear un espacio seguro donde los residentes puedan expresar sus dudas y vulnerabilidades sin temor a repercusiones negativas. Un espacio donde se sientan libres para experimentar y aprender sin la presión constante de tener que ser perfectos. Precisamente. Y para abordar el síndrome del impostor de forma directa, podemos organizar talleres o grupos de apoyo donde los residentes pueden compartir sus experiencias y aprender estrategias para gestionar estos sentimientos. Es como si creáramos un espacio para desmitificar el síndrome del impostor, para que los residentes vean que no están solos en esta experiencia y que hay maneras de superarla, que no es un signo de debilidad, sino una experiencia común que se puede gestionar de forma saludable. Exactamente. En estos talleres se pueden enseñar herramientas como la reestructuración cognitiva, que ayuda a identificar y desafiar los pensamientos negativos y distorsionados que alimentan el síndrome del impostor. Es como si cambiáramos las gafas con las que ven la realidad para que puedan interpretar sus experiencias de forma más objetiva y positiva. Me gusta esa imagen de cambiar las gafas, porque a veces el síndrome de impostor nos hace ver la realidad de forma distorsionada, magnificando nuestros defectos y minimizando nuestros logros. Totalmente. Y la reestructuración cognitiva nos ayuda a desmontar esas distorsiones y a construir una autoimagen más realista y positiva. Por ejemplo, en lugar de pensar, soy un fraude y me van a descubrir, pueden aprender a pensar, he llegado hasta aquí por mis propios méritos y tengo la capacidad de seguir aprendiendo y creciendo. Es decir, cambiar la narrativa interna de la autocrítica a la autocompasión. Exacto. Y para promover las orientaciones de causalidad saludables, podemos ofrecer a los residentes oportunidades de participar en actividades que les resulten intrínsecamente motivadoras, como proyectos de investigación o iniciativas de voluntariado. Actividades que les conecten con su pasión por la medicina y les permitan desarrollar sus talentos. De esta manera alimentan su motivación intrínseca, esa que nace del interés genuino y no de la presión externa. Precisamente. Y también es importante que los supervisores proporcionen feedback regular y personalizado que reconozcan los logros de los residentes y les ayuden a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Un feedback que sea constructivo y motivador, que les ayuda a crecer y a desarrollar todo su potencial. En lugar de limitarse a evaluar su desempeño, hay que guiarles en su desarrollo profesional y personal, ¿no? Como un mentor que acompaña al aprendiz en su camino. Exacto. Y para fomentar ese sentido de comunidad que mencionábamos antes, los programas de residencia pueden organizar actividades sociales, grupos de estudio o programas de mentoría entre residentes de diferentes años. De esta manera, se crea un ambiente de apoyo y colaboración donde los residentes pueden compartir sus experiencias, aprender unos de otros y sentirse parte de un equipo. Un equipo que rema en la misma dirección, que se apoya mutuamente y celebra los éxitos de cada uno. Totalmente. Y no olvidemos la importancia de cuidar el bienestar de los supervisores. Si ellos están quemados, difícilmente podrán crear un entorno de aprendizajes saludable para los residentes. Claro, es como el dicho, no se puede dar lo que no se tiene. Si los supervisores están agotados y desmotivados, difícilmente podrán transmitir entusiasmo y pasión por la medicina a sus residentes. Exacto. Por eso es fundamental que las instituciones ofrezcan programas de apoyo y desarrollo profesional a los supervisores para que puedan cuidar su propio bienestar y a su vez cuidar del bienestar de sus residentes. Es un círculo virtuoso. Cuidando de los que cuidan, cuidamos de todos. Creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Volvemos en un momento para cerrar nuestra inmersión. De vuelta a nuestra inmersión en el síndrome del impostor y el burnout. Hemos explorado las causas, las consecuencias y lo que a mí me parece más esperanzador, las posibles soluciones a este problema que afecta a tantos residentes médicos. Y no solo a ellos, ¿verdad? Seguro que muchos de nuestros oyentes se han sentido identificados con lo que hemos comentado. Sin duda.
El síndrome del impostor no discrimina por profesión, aunque en el caso de la medicina, las consecuencias pueden ser especialmente preocupantes tanto para los propios residentes como para sus pacientes. Exacto. Al principio mencionábamos la alta prevalencia del síndrome del impostor y del burnout en la residencia médica, con cifras que rondan el 70% en ambos casos, según el estudio de Neufeld y sus colegas. ¿Qué impacto crees que tiene esto en la calidad de la atención médica? Imagínate que eres un paciente y acudes a un médico que se siente un fraude, que duda de sus capacidades y tiene miedo a cometer errores. ¿Cómo crees que afectará eso a la confianza que depositas en él? Desde luego la confianza se vería afectada y probablemente también la comunicación, la toma de decisión. Exactamente. Un residente con síndrome del impostor puede tener dificultades para conectar con sus pacientes, para mostrar empatía y seguridad. Puede ser más reticente a hacer preguntas, a explorar diferentes opciones de tratamiento por miedo a que se descubra su farsa. Y eso sin duda puede tener un impacto negativo en la calidad de la atención médica que recibe el paciente. Totalmente. Y si hablamos del burnout, las consecuencias pueden ser aún más graves. Un residente quemado está emocionalmente agotado, física y mentalmente exhausto. Le cuesta concentrarse, tomar decisiones, conectar con sus pacientes. Es como si estuviera funcionando en modo automático, sin energía ni motivación. Exactamente. Y esto puede llevar a errores médicos, en una menor empatía con los pacientes, a una mayor irritabilidad e incluso a la despersonalización, esa sensación de distanciamiento emocional que puede afectar gravemente la relación médico-paciente. Es un panorama bastante desalentador, pero como hemos visto, hay esperanza. El estudio de Neufeld y sus colegas nos ofrece herramientas para entender y abordar estos problemas para crear entornos de aprendizaje más saludables y resilientes. Totalmente. No se trata de negar la existencia del síndrome del impostor o el burnout, sino de aprender a gestionarlos de forma saludable, a convertirlos en oportunidades de crecimiento. Y esto requiere un cambio de mentalidad tanto a nivel individual como institucional. Un cambio de mentalidad que implica pasar de la cultura del perfeccionismo y la competitividad a la cultura del aprendizaje y la colaboración. Exacto. Fomentar la autonomía de los residentes, crear espacios seguros para cometer errores, ofrecer apoyo emocional y psicológico, promover la autocompasión y el cuidado personal. Estas son algunas de las estrategias que podemos implementar para crear un entorno de trabajo más saludable y, en consecuencia, una atención médica de mayor calidad. Es un mensaje esperanzador que nos invita a la acción. No podemos seguir ignorando el impacto del síndrome del impostor y el burnout en la formación médica. Es hora de tomar medidas para proteger el bienestar de los residentes, que son al fin y al cabo el futuro de la medicina. Totalmente de acuerdo. Cuidar de los residentes es cuidar de la salud de todos, y esto requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones, de los supervisores y de los propios residentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión y por compartir tu experiencia, tu sabiduría con nosotros. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos en la próxima inmersión. ¡Hasta pronto!